Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Pilar Ojeda. Soy la responsable del área de seguridad de procesos de INERCO. Y bueno, antes que nada quería agradeceros a todos vuestra participación y agradeceros la asistencia a esta actividad, a este webinar de hoy. La intención de esta actividad hoy es presentaros un poco las distintas metodologías de asignación SIL que la norma de seguridad funcional nos ofrece. Es continuación también de uno de los webinars que dimos a finales del año pasado, 2020, donde explicamos un poco el ciclo de vida de los sistemas instrumentales de seguridad y analizamos de las distintas etapas, brevemente, pero analizamos cada una de ellas. Por lo que el objetivo del webinar de hoy es un poco prestar un poco atención a una de esas etapas, que como digo es la asignación SIL, ¿vale? Las distintas metodologías de cálculo de índice SIL para estas funciones instrumentales de seguridad. También comentaros que el mes de mayo seguramente demos otro webinar explicando otra de las etapas de este ciclo de vida, que será en este caso el diseño conceptual en detalle de lo que es la verificación de los índices SIL para estas funciones, ¿vale? Bueno, antes de empezar con la presentación, también quería comentaros que existe un chat donde podéis ir escribiendo todas vuestras preguntas que os vayan surgiendo, vuestras inquietudes, y al finalizar la presentación, que estimo que durará unos 30 minutos o así, pues bueno, haremos una ronda de preguntas e intentaré contestar la mayor número de preguntas que pueda, bueno, pues para resolver las dudas que os vayan surgiendo. Y bueno, también comentaros que al finalizar la presentación recibiréis un link donde podréis descargaros la presentación y bueno, también recibiréis una valoración pues para que nos valoréis esta actividad y bueno, siempre es bueno recibir vuestras puntualizaciones. Bueno, sin más, vamos a empezar con la presentación. Voy a ocultar la cámara para que no haya problema de conexión y empezamos con la presentación. Bueno, como digo, la identificación, el nombre del webinar de hoy se denomina Identificación de las metodologías de asignación SIL aplicado a los sistemas instrumentados de seguridad. El índice de contenidos que vamos a revisar o que vamos a analizar contiene 6 puntos. El primero habla sobre una pequeña introducción, como siempre hacemos, de lo que es el riesgo y el porqué de ese riesgo y evaluación de esta asignación SIL. ¿Qué estándares y qué normativas de seguridad funcional tenemos pues, para aplicar y para calcular estos niveles de seguridad? Hablaremos un poco de terminologías y definiciones más importantes. Creo que es importante que quede claro qué es un SIS, un SIL y una SIF, aunque ya lo hemos explicado en el webinar anterior, pues bueno, si me detengo ahí un minuto no viene mal. Luego el punto 4, vamos a describir brevemente cada etapa del ciclo de vida para que situéis dónde está esta etapa de asignación SIL. Y ya en el punto 5, pues entraremos de lleno en cuáles son estas metodologías. Y por supuesto, el último punto, pues cuáles son las ventajas de aplicar tanto el ciclo de vida como esta metodología de asignación SIL. Bueno, empezamos con la introducción. Toda instalación industrial, bueno, que maneje, que instale, que trate, que produzca sustancias peligrosas, lleva asociado intrínsecamente un peligro. Ese peligro conlleva un riesgo que si se materializa puede provocar un accidente. Accidentes de todo tipo hay en la industria de procesos, ¿no? Como pueden ser pure fire, jet fire, flash fire, unas leves, un boil over, una nube tóxica. El objetivo siempre es calcular ese riesgo para evaluar cómo de segura está mi instalación. ¿Cómo se calcula ese riesgo? Bueno, pues solamente hay que verificar cuál es la frecuencia de cada uno de esos escenarios donde se puede producir ese riesgo, ese accidente, y con qué severidad se puede dar esas consecuencias. Existen diversas formas de analizar el riesgo, tanto para personas como para medio ambiente o como para pérdidas de activos, ¿no? O pérdidas de producción. ¿El objetivo cuál es? Pues llegar siempre a un nivel de riesgo tolerable, que es la zona amarilla. Una vez que estemos en este riesgo tolerable, pues estaremos de acuerdo a que la instalación está dentro de los límites de seguridad que me exige tanto la norma como la propia instalación. Si no se puede estar en el riesgo tolerable, pues se identifica al menos en lo que denominamos el riesgo alar, porque es tan bajo como razonablemente sea posible o practicable. Si no podemos estar en el riesgo tolerable, pues al menos está en el riesgo alar, ¿vale? Pero el riesgo
en rojo pues sería un riesgo no aceptable. ¿Cuáles son los estándares y normativas que tenemos para la seguridad funcional? Bueno, está la norma americana, que es la norma ANSIS 84, que aplica a la industria de procesos y analiza el ciclo de vida de estos sistemas instrumentales de seguridad y cuáles son sus etapas. Nos da las bases para diseñar conceptualmente estos sistemas. Luego están las normativas europeas, que son estándares europeos. La primera fue la IEC 61508, salió, bueno, para no solo aplicable a la industria de procesos, sino otro tipo de instalaciones como transportes, médicos, etcétera. Analiza el ciclo de vida de estos sistemas y nos da las bases para diseñarlos. Estos sistemas con dispositivos eléctricos o electrónicos programables. Luego tenemos la norma equivalente española, ¿vale? Luego surgió la 61511, de la 508 se derivó esta y es solo aplicable a la industria de procesos. Pero igualmente analiza el ciclo de vida de estos sistemas y nos da las bases para diseñarlos también con sistemas de los mismos tipos, ¿vale? Dispositivo eléctrico o electrónicos programables. Existe también la norma equivalente UNE y salió una nueva edición en 2016, luego en 2017 salió una ratificación de esa norma para que sepáis cuál sería la última versión. Bueno, estos son los estándares que tenemos para que nos explica un poco la norma o las normas referentes a los sistemas instrumentales de seguridad. En terminología y definiciones, bueno, no me quiero parar mucho, pero sí al menos que queden claros los tres conceptos importantes que utilizamos sobre todo en estos sistemas, en esta seguridad funcional, ¿no? El primero de ellos, que es un SIS, Sistema Instrumentado de Seguridad. Bueno, pues digamos que es el sistema que está compuesto por un sensor, una lógica y un actuador, ¿vale? Es un sensor, convertidor lógico y elementos finales. ¿Su objetivo cuál es? Pues llevar el proceso a un estado seguro cuando se vulneran unas ciertas condiciones. Digamos que el SIS puede ser un poco la arquitectura de estos sistemas, ¿no? O sea, cómo está compuesto, con qué sensor, sin una lógica, con qué redundancia, etc. Eso es lo que es el SIS. Luego otro concepto importante que es la SIF, ¿vale? Función instrumentada de seguridad. ¿Qué es la SIF? Bueno, pues la función que es implementada por estos sistemas, por estos SIS, con el objetivo de llevar el proceso a un estado seguro. Es decir, la SIF es un poco la función que ejecuta este sistema instrumental de seguridad, ¿no? Y además, otro concepto es el SIL, es decir, cada una de estas funciones deben llevar asociado lo que ahora vamos a determinar, que es el nivel SIL. ¿Y qué es el nivel SIL? Bueno, pues es el nivel de seguridad que le vamos a exigir a cada una de estas funciones. Tanto la normativa ANSI como la IEC, la americana como la europea, establecen unos niveles. En este caso, la normativa americana establece 3 niveles, del 1 al 3, y la europea, aparte de estos 3, establece un cuarto nivel más, ¿vale? También deciros que para la industria de procesos lo más lógico es que se haga un SIL 1, SIL 2 o SIL 3, ¿vale? SIL 4 estamos hablando de palabras mayores. En fin, para que os quede claro, son 3 conceptos importantes, que es el SIS, la parte física, el SIF, la función que implementa esta parte física, y el SIL, el nivel de seguridad que se le exigen a cada una de estas funciones, ¿vale? Esta es la relación que tiene el SIL con el factor de reducción de riesgo y la probabilidad de fallo en demanda. Es decir, un nivel SIL, ¿qué significa? Pues puedo reducir el riesgo. ¿En qué valor o en qué medida? Pues, por ejemplo, un SIL 1 consigo reducir el riesgo entre 10 y 100 veces. Un SIL 2 entre 100 y 1000 veces. Con esto, pues estamos haciendo que nuestras funciones de seguridad, instrumentadas de seguridad, pues lleven asociado un nivel de seguridad intrínseco, ¿vale? Eso también está relacionada con la probabilidad de fallo de la forma en que veis en esa tabla. Eso en realidad nos influye sobre todo para la etapa de verificación o diseño conceptual del sistema, ¿vale? Bueno, una vez determinado cuáles son los conceptos más importantes, analizo brevemente lo que es el ciclo de vida de un sistema instrumentado de seguridad. La primera etapa de un sistema instrumental de seguridad, de este ciclo de vida, hablamos del diseño propio del proceso, ¿vale? Es decir, la primera etapa es cuando diseñamos un proceso, pues lo diseñamos con una serie de controles, una serie de capas de protección, de salvaguarda, en la cual ahí ya vamos decidiendo cómo controlamos el proceso, si necesitamos alarmas, si necesitamos englobamientos, en este caso interlocks o funciones instrumentales de seguridad, ¿vale? O sea, en el propio diseño del proceso ya estamos diciendo si en la ingeniería estamos desarrollando enclavamientos o no. ¿Cuál sería la siguiente etapa? Realizar un análisis de riesgos.
Normalmente el análisis de riesgo más eficiente que se utilizan son los HACCP, ¿vale? Este tipo de estudios son muy convenientes y además muy importante desarrollarlo de una forma correcta porque será la base de partida para la siguiente etapa que nos atañe hoy, que es la asignación SIL, ¿de acuerdo? Dentro del análisis de riesgo HACCP, nosotros podemos decidir si con los interlocks que tenemos son suficientes, propios del proceso del diseño, o incluso si son necesarios, añadir como acción o recomendación de mejora nuevos enclavamientos, nuevas funciones instrumentadas de seguridad. En el caso de que no haya, de que no existan, evidentemente el ciclo de vida acaba. Es decir, el ciclo de vida de estos sistemas solo aplica a sistemas instrumentados de seguridad. En el caso contrario de que sí dispongamos de esos sistemas, pues empezamos la etapa de asignación SIL, que es la etapa que nos atañe. La asignación SIL no es más que otra etapa de análisis de riesgos, ¿de acuerdo? Es decir, en esta etapa lo que vamos a evaluar es, de nuevo, el riesgo, pero el riesgo de esos escenarios donde esos enclavamientos están involucrados, ¿vale? ¿Cuál sería la siguiente etapa? Pues son las SRS, que son los requisitos o especificaciones de los requisitos de seguridad. Esta etapa lo que desarrolla son una serie de requisitos que se le van a exigir a cada una de estas funciones con criterios de seguridad funcional, ¿vale? Son unas tablas donde vamos a implementar cada uno de esos requisitos. ¿Cuál sería la siguiente etapa? Pues diseñar estos sistemas. Es decir, nosotros ya sabemos cuál es el índice de seguridad que le vamos a exigir y lo que tenemos que hacer ahora es comprobar que realmente en tu instalación lo que vamos a instalar tiene realmente ese nivel de seguridad, ¿no? Vamos a calcular cuáles son los casos de fallo, las probabilidades de fallos de cada una de estas funciones y garantizar que esa probabilidad tiene el SIL que realmente le hemos asignado en esta etapa, ¿vale? Luego está el diseño en detalle, pues verificar que realmente con esa redundancia, con esas marcas, con esos modelos, vamos a obtener ese nivel de seguridad. ¿Cuál sería la siguiente etapa? Pues la implantación de estos sistemas en tu instalación, ¿vale? Son lo que llamamos las pruebas SAT, de aceptación en sitio. Y aparte de implementarlo, pues haremos el commissioning y la puesta en marcha de estos sistemas. A continuación, pues a lo largo del ciclo de vida de estos sistemas tenemos que garantizar que realmente sigue cumpliendo con ese nivel SIL durante toda la vida, durante todo este ciclo de vida. Para ello vamos a hacer una serie de pruebas, tanto de operación como de mantenimiento, que son los denominados procedimientos de operación o mantenimiento, los cuales vamos a ir aplicando cada X tiempo para garantizar que se sigue cumpliendo con ese SIL. Otra etapa, bueno, pues serían las modificaciones del sistema, es decir, cualquier modificación a lo largo de la vida que implique estos sistemas, esto haría que volvamos al principio de este ciclo de vida, es decir, cualquier modificación implica revisar de nuevo cada una de esas etapas, ¿vale? Comenzando con el propio diseño del proceso y garantizando que esa modificación no entraña ningún problema de seguridad u operacional. Y ya la última etapa sería la desinstalación, ¿de acuerdo? Que sería un poco, pues, desmantelar del sistema este sistema, pero siempre con garantías de seguridad. Un poco este es el resumen de lo que se conforma este ciclo de vida. Y, bueno, simplemente deciros que la asignación SIL, que es la etapa que hoy nos atañe, pues sería una de esas etapas de este ciclo de vida, ¿vale? Y que se realizaría, pues, a continuación del análisis de riesgo HACCP. Bueno, entramos de lleno en lo que son las metodologías de asignación SIL, ¿de acuerdo? Bueno, esto será un poco establecer dentro del ciclo de vida qué etapa nos encontramos. ¿Cómo se asigna el índice SIL? Bueno, el índice SIL o análisis SIL se realiza de acuerdo a metodologías que recogen las normas. Es decir, tanto la normativa americana como la normativa europea nos dicen qué metodologías podemos seguir o qué metodología de análisis de riesgo podemos aplicar, ¿vale? También puede serse por decisión corporativa. ¿Eso qué significa? Pues porque la corporación de tu empresa tiene implementada ya una metodología específica y esa es la que debéis de contemplar y de aplicar. Es verdad que esa metodología pues seguramente se haya basado en metodologías que recogen las normas. Otra opción de asignar ese índice SIL es por requisición de la propia licenciataria de los procesos, en las cuales ya te dice o te garantiza que esa función instrumentada debe cumplir con un nivel de SIL en concreto. No obstante, si eso es así, se debe verificar que realmente el índice SIL que te dice la licenciataria es el correcto, ¿de acuerdo? Porque, bueno, después esa licenciataria
cuando el proceso te lo instalan en tu instalación, pues tendrá unas características seguramente, o implicará unas características seguramente diferentes, ¿vale? Bueno, ¿qué tipos de metodologías de asignación SIL existen? Podemos hablar de metodologías cualitativas, ¿de acuerdo? Son los denominados gráficos de riesgos. Esta metodología, como su propio nombre indica, es totalmente cualitativa, ¿vale? No se basa en tasas de fallo ni en ningún otro elemento, es totalmente cualitativo. Luego existen semi-cualitativas o semi-cuantitativas, como son los gráficos de riesgo calibrados, las matrices de riesgos o los análisis LOPA, que son análisis de capa de protección, Layer of Protection Analysis. Y por último ya estarían los cuantitativos, que son los análisis de riesgo dedicados, ¿no? Los ACR dedicados. Comentaros que, bueno, normalmente lo que se suelen utilizar son semi-cualitativos, como son gráficos de riesgo calibrados o matrices de riesgos, y luego se utiliza también mucho los análisis LOPA, que son más semi-cuantitativos, ¿de acuerdo? Tanto los cualitativos, que son los gráficos de riesgo, como los cuantitativos, que son los ACR dedicados, se utilizan mucho menos, ¿vale? Importante, bueno, como paso previo a esta metodología está el estudio Hazard, ¿vale? Es decir, los escenarios que vamos a evaluar con esas metodologías se extraen de los Hazard, de los estudios análisis Hazard. Por lo tanto, es muy importante que ese estudio previo se haya hecho de una forma pues, exhaustiva y correcta, ¿de acuerdo? ¿Qué criterios tenemos para seleccionar una metodología u otra? Bueno, pues hay varios. Entre ellos, la complejidad de las instalaciones. ¿Cómo de compleja es tu instalación? Si es una planta pequeñita, si es una planta compleja que implica muchos equipos, muchas unidades, o incluso requerimientos de la propia autoridad. ¿Cómo es la naturaleza del riesgo? ¿No? Si vamos a evaluar daño a personas o solo daños económicos. ¿Cuál es la experiencia y conocimiento del personal? Es decir, no podemos implementar o aplicar una metodología de cálculo de índice SIL cuantitativo cuando la experiencia o conocimiento del personal es básico, ¿vale? Y luego de la información y datos disponibles, por supuesto. A mayor metodología cuantitativa, mayor requerimiento de información se necesita, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con la primera. La primera es una metodología cualitativa, como indico, y son los gráficos de riesgos. Esta metodología la explica la normativa europea 60.511. Deciros que la mayoría de las metodologías vienen explicadas en la IEC 60.511, parte 3, ¿vale? Parte 3. Bueno, los gráficos de riesgos es un gráfico donde se evalúan una serie de parámetros, como son la S, que son las consecuencias, la frecuencia por tiempo de exposición, que es el valor A, la posibilidad de evitar las consecuencias, que es el parámetro G, y la probabilidad de ocurrencia del evento, que es la W. Ahora explico brevemente qué significa cada una de ellas, pero si entráis en el gráfico, pues a través de la S, la A, la G y la W, obtenemos un índice SIL, ¿vale? Como veis, pues el índice SIL que podemos obtener es desde que no se requiere ninguna SIL, que podamos obtener un SIL 1 hasta un SIL 4 o que no es suficiente y que necesitemos rediseñar, ¿vale? ¿Qué significa consecuencia? Bueno, pues en este caso, la norma, no sé si se ve bien, ¿vale? Espero que sí. Este cuadro lo he extraído de la propia norma, donde explica un poco brevemente en qué consiste cada uno de esos parámetros. Por ejemplo, el parámetro S es referente solo a daños a personas, ¿de acuerdo? Donde es, como comprobáis, de forma totalmente cualitativa, si establecemos que es S1, daños leves, S2, daños serios, S3 ya habla de muertes, o S4 de varias muertes, ¿vale? Luego está el parámetro A, que es la frecuencia de exposición, es decir, si la zona se encuentra normalmente frecuentada por operadores o por personal, o es una zona en la cual no se encuentra frecuentada por el personal. Entonces decidiremos si es A1 o es A2. Luego está el parámetro G, que es la posibilidad de evitar ese evento. Es decir, una vez que ocurre el escenario, ¿con qué probabilidad o con qué posibilidad tengo yo de evitar que me impacte esas consecuencias? Deciros que el parámetro por defecto es G2, ¿vale? Es decir, que si el escenario ocurre pues, y estoy presente, esas consecuencias me van a afectar. Si tú quieres elegir el G1, pues tiene que cumplir con esa característica que te aparece en la columna de comentarios. Y luego está la frecuencia de ocurrencia del escenario, que es la W. La W, si apreciáis bien lo que dice, bueno, pues lo explica de forma muy cualitativa, ¿vale? Es decir, W1, una probabilidad muy baja de que ocurra, W2, una probabilidad media de que ocurra,
y una W3 muy alta, una probabilidad relativamente alta. Claro, eso es muy cualitativo, ¿vale? Es decir, como veis, esta metodología, pues bueno, deja mucho a criterios del propio personal que convoque en esta sesión, en esta reunión, ¿vale? Por lo tanto, con cada uno de estos parámetros, si entramos en el gráfico, pues obtendremos un nivel de SIL. Esa es la metodología cualitativa. Luego existen las semi-cualitativas, que hay dos matrices de riesgo. Una es la proporcionada por la americana, que ya os digo que en la normativa ANSI S84 es la única que aparece, que es las matrices de riesgo y tampoco explica muy bien qué significa cada una de esas partidas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es una matriz tridimensional donde habla de severidad de consecuencias, probabilidad de fallo y efectividad de las capas de protección. Entrando por cada una de esas partidas, pues obtendremos un nivel SIL, que va desde que no aplica hasta un nivel SIL 3, ¿vale? Esta es la normativa americana. Yo digo que tampoco explica muy bien esta matriz. También deciros que en la normativa de la transposición de esta norma, de la americana, hay un ejemplo real donde aplica cada una de las etapas del ciclo de vida y utiliza el análisis DOPA, con lo cual tampoco la matriz de riesgo lo utilizan ellos mismos, ¿vale? Pero bueno, yo lo explico para que sepáis lo que aparece. Luego están las matrices de riesgo, pero proporcionados por la normativa IEC 60511. ¿De acuerdo? Esta es también semi-cualitativa. Es también tridimensional, en la que aparecen probabilidad del evento, severidad de las consecuencias y el número de capas de protección, ¿vale? Es decir, entrando por cada uno de esos niveles, pues obtendremos un nivel de SIL, que va desde que no requiere hasta un nivel de SIL 3, ¿vale? ¿Qué significa probabilidad y consecuencia? Bueno, pues la normativa te explica también de forma semi-cualitativa qué significaría, ¿vale? Es decir, probabilidad, pues baja, media o alta, y te explica un poco qué significa para ellos baja, media o alta. Y luego el criterio de severidad, que bueno, también lo explica de forma grave, seria o menores, donde te dice el impacto que tendría tanto a daños económicos como a daños a personales como a medio ambiente, ¿vale? Con lo cual, bueno, es un poco semi-cualitativo, por decirlo de alguna forma. Así entraríamos en función de la severidad y de la probabilidad y del número de capas de protección, es decir, si en función del número de capas que yo tengo salvaguardas, pues estaré aquí, aquí o aquí, ¿no? En un primer, segundo, tercer nivel. Y así obtendremos ese índice. Sí. Por lo tanto, hemos hablado de gráfico de riesgo, que es una metodología cualitativa. Hemos hablado de matrices de riesgo, tanto por la normativa americana como por la IEC. Y ahora hablaremos de los gráficos de riesgo calibrados, que quien la proporciona sería también la IEC 60511, ¿vale? También estamos hablando de semicualitativa y se parece un poco a la cualitativa, al gráfico de riesgo que también aparece en la misma norma, pero en este caso es calibrado. Es decir, lo que hacemos es calibrar o dar valores a estos parámetros, en este caso lo llamamos C, F, P y W, y normalmente esta calibración pues, se hace por decisión corporativa, ¿vale? ¿El objetivo cuál es? Bueno, pues calibrar ese gráfico de riesgo basándonos en el criterio de riesgo tolerable que mi instalación me proporciona. La IEC también da ejemplos de cómo calibrar estos gráficos. También aparece, este en concreto es para seguridad de personas, ahora explicaré cada concepto, y también aparece otro gráfico que es para seguridad medioambiental. Del económico, pues no te viene, pero te dice, bueno, que existe la posibilidad de calibrarlo también para consecuencias o pérdidas económicas, pero que no lo dice o no aparece porque, bueno, dependiendo de la instalación puede ser muy diferentes unas u otras, ¿no? La pérdida financiera. Entonces, bueno, la primera que es esta, que es el gráfico de riesgo calibrado, que es aplicable a seguridad de personas. Es muy parecido al principio, ¿vale? Es decir, tenemos la C, la F y la P y la W. La C, consecuencias a personas, la F, frecuencia o tiempo de exposición, la P, probabilidad de evitar el evento y la W, la frecuencia o ocurrencia del escenario, del evento. A diferencia del primero, que no sé si recordáis, aparecía SIL 1, SIL 2, SIL 3. Ahora no vamos a hablar de SIL, ¿vale? Es decir, lo que la norma te proporciona en ese gráfico no es el SIL, es un gap de riesgo que tenemos que cubrir. Es decir, ahora no hemos identificado simplemente cómo es la afección a personas con esas características, teniendo en cuenta pues, la probabilidad de evitar el evento, frecuencia, tiempo de exposición, etcétera, pero no hemos tenido en cuenta ninguna salvaguarda o capas de protección para evaluar eso.
¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Evaluar cuál es el risk gap o el gap de riesgo más importante que saca de ese gráfico y luego tener en cuenta cuáles son las distintas capas de protección para reducir ese risk gap hasta el criterio de tolerable de nuestra instalación. ¿Qué significan cada una de estas valores? Bueno, pues la norma te lo da, te da la forma, o sea, te da los criterios para calibrar estos sistemas y te dice, por ejemplo, la C, que es daños a personas, que en función de, es el número de fatalidades y va en función de la vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad, bueno, pues se calcula con estos valores que aparecen aquí, V igual a 0,1, 0,01, 0,51 y con el número de personal presente expuesto en la zona. Y aquí te va diciendo y te va calculando si lo que tenemos son daños menores o posibles muertes o daños severos, ¿vale? En función de la vulnerabilidad y el número de expuestas de esas personas. Obtendremos uno de estos rangos. Luego está el factor de exposición, la F, que es similar al gráfico de riesgo, pero en este caso te da un valor, ¿no? Te dice que si el 10% de ese tiempo la persona se encuentra expuesta al peligro, menos del 10% será FA, y si más del 10% del tiempo se encuentra esa persona, pues será FB. En los gráficos de riesgo, pues bueno, no te decían exactamente ese valor del 10%, sino lo hacía de forma cualitativa, aquí ya nos está hablando de un valor. Luego la P, que sí que sigue siendo muy parecida, ¿vale? Que es la probabilidad de evitar el evento, pues por defecto seguirá siendo PB y será PA solo en el caso de que se cumpla con las características que aparecen ahí, ¿vale? Y luego está la W, que aquí viene ya el parámetro de calibración, ¿vale? Existe la W1, 2 y 3 dependiendo de un factor que le llaman D. D es un factor de calibración que tendremos que calibrar dependiendo de la tolerabilidad de riesgos de cada instalación. Y en función de ese valor D, pues obtendremos un valor determinado W1, 2 o 3, ¿vale? Que era la frecuencia de ocurrencia del evento. Con esto, pues nos metemos en el gráfico y obtendríamos un gap de riesgo, un risk gap que le llaman. Este sería el gráfico de riesgo calibrado medioambiental que establece la norma, ¿vale? Que es muy parecido al anterior, pero no aparece la FA, ¿vale? La FA era frecuencia, tiempo de exposición, que afecta a personas sobre todo y por eso es el motivo de que no aparece. Pero de igual manera te dice cuál sería lo que significa CA, CB, CC o CD para la norma en términos de medio ambiente, ¿de acuerdo? Te aparece esa clasificación, entrarías igualmente en el gráfico y con la W pues obtendríamos otro risk gap, ¿vale? Como digo, la norma no te habla del gráfico de riesgo calibrado económico, pero también existe esa opción. ¿Con qué risk gap nos quedamos? Pues nos quedaremos con el más desfavorable de esos tres, ¿de acuerdo? Tanto personal, medio ambiente como económico. ¿Qué ocurre una vez que determinamos el risk gap? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta ahora cuáles son todas las capas de protección que tenemos, ¿vale? ¿Cuáles son las salvaguardas? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos es asignarle lo que llamamos IPLs, créditos IPL. ¿Qué son los créditos IPLs? Bueno, pues al final un crédito IPL de 1 significa que conseguimos reducir el riesgo entre 10 y 100 veces, ¿vale? Eso tiene un poco el orden de magnitud de un SIL, ¿vale? Es decir, un SIL 1 implica una reducción de riesgo de entre 10 y 100 veces, pues un crédito IPL de 1 a efectos es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, a cada una de esas capas de protección le tenemos que dar el número de créditos IPL que consideremos. Por regla general, más de un crédito IPL no se le va a asignar a casi ninguna capa de protección, excepto a válvulas de seguridad, que se le puede dar hasta 2 créditos, y a lo que son los propios SIF, los propios enclavamientos, que pueden ser salvaguardas de otros enclavamientos, ¿vale? Podríamos obtener el SIL o IPL que le corresponda. ¿Y qué haremos para calcular el SIL? Bueno, pues el gap de riesgo más desfavorable de esos tres gráficos le vamos a restar la suma de todos los créditos IPL asociados a cada salvaguarda. El resultado, el SIL para esa SIF, ¿de acuerdo? Recordar que el SIL se analiza para cada escenario, ¿vale? Es decir, cuando tengamos varios escenarios, como cada escenario dependerá de las capas de protección, causas, escenarios, causas, consecuencias que lo provocan, pues tendremos que evaluar el SIL para cada uno de esos escenarios y nos quedaremos con el más desfavorable. Un concepto importante es lo que llamamos criterio de capa de protección independiente, es decir, no todas las salvaguardas que tenemos las podemos considerar capas de protección independiente para asignarle créditos. Solo le vamos a asignar créditos IPL si consideramos que se pueden
cumplir esos requisitos que aparecen en esta tabla. ¿Cuáles son? Pues independiente de otras capas de protección y de los eventos que causan el accidente, que sean capaces de detectar, decidir, proteger y ser específicas para el escenario que estamos evaluando, que sea suficientemente grande, rápida, inteligente y robusta, fiable y verificable. Es decir, la norma te dice que si no cumple estas características, yo no puedo asignarle un crédito IPL y por lo tanto no voy a utilizarla para reducir el riesgo de ese escenario, ¿vale? Entonces, este concepto es importante. Todas las IPL son salvaguardas, pero solo algunas de esas salvaguardas son IPLs, solo si cumplen esas características. Bueno, eso es lo que he dicho, ¿no? El crédito IPL pues, está asociado a un factor de reducción de riesgo que es similar al SIC, ¿de acuerdo? Bueno, y la última metodología que voy a explicar es el análisis LOPA, ¿vale? Análisis LOPA es análisis de capas de protección, Layer of Protection Analysis. Es una metodología semi-cuantitativa que permite estimar el riesgo asociado a un escenario de accidente de un modo simplificado y sistemático. Para explicar un poco la metodología LOPA, porque tampoco puedo explicarla detenidamente, pues me llevaría bastante tiempo, voy a hacer un resumen con lo que llamamos la pajarita, la figura de la pajarita, ¿no? Que es la típica del Bowtie. Al final, en el análisis LOPA, ¿el objetivo nuestro cuál es? Bueno, el objetivo es no calcular la severidad o las consecuencias y ver el escenario que riesgo tiene, sino el objetivo es evaluar cuál sería la frecuencia de ocurrencia de cada uno de esos escenarios donde la SIF se encuentra involucrada y compararla con una frecuencia tolerable o máxima exigible por tu compañía, ¿vale? Es decir, yo en función de la severidad de ese escenario voy a establecer un criterio de frecuencia máxima de ese escenario y voy a ver si mi escenario tiene esa frecuencia o menor, ¿vale? Si es mayor, pues no cumpliré con el objetivo. Voy a explicarlo mejor. Para calcular la frecuencia de ese escenario tengo que empezar con un evento iniciador, una causa iniciadora. Pues vamos a calcular cuál es la frecuencia de ese evento iniciador, ¿vale? Una vez que calcule la frecuencia del evento iniciador, vamos a tener en cuenta todas las capas de protección que tenemos, tanto de prevención como de mitigación, ¿vale? Es decir, vamos a analizar probabilidades de fallo de cada una de esas capas de protección, prevención o mitigación. Vamos a utilizarla para sumarlas a esa frecuencia del evento iniciador y ver qué frecuencia tiene mi escenario. Un escenario se produce por un evento iniciador, tiene en cuenta cuáles capas de protección tenemos hasta que llegamos a la pérdida de contención y cuáles son todas las de mitigación que tenemos para llegar hasta consecuencias finales, ¿de acuerdo? Por este camino también tenemos otros conceptos que nos aplican y que se tienen en cuenta dentro de la frecuencia de ese escenario, como son probabilidades de ignición, probabilidad de personal en el área, probabilidad de lesiones fatales, son los que llamamos modificadores condicionales. Es decir, nuestro objetivo es calcular cuál es la frecuencia o cuál es la probabilidad de cada uno de los elementos que contribuyen a la formación de ese escenario, ¿vale? Y una vez calculada esa frecuencia, la vamos a comparar con la frecuencia tolerable de tu compañía, con el objetivo de ver si estoy dentro del nivel de riesgo tolerable. Un ejemplo de criterio de riesgo tolerable en función de la frecuencia máxima tolerable por cada uno de los escenarios. Este, por ejemplo, lo da la transposición de la ISO 84, ¿vale? Este es un ejemplo para que lo veáis. Existen más ejemplos, que he puesto ahí, y adicional, de la IHL CCPS, ¿vale? Que es un libro de análisis de capa de protección, donde te aparece otra matriz de riesgo diferente. En esta matriz de riesgo lo que establece es la frecuencia máxima tolerable de ocurrencia de un escenario en función de la severidad. Por ejemplo, imaginaros que tengo un escenario en el que hay una muerte, pues entonces estaré en severidad extensiva, ¿no? Alta. Pues entonces lo que estoy diciendo es que en cada uno de los escenarios donde el interlogo, el enclavamiento aparece, no puede ocurrir ese escenario con una frecuencia mayor de 10 elevado a menos 4. Cuando yo calcule la frecuencia de mi escenario, tengo que cumplir con ese criterio. Si estoy por encima y no lo cumplo, lo que me quede hasta ese objetivo es la frecuencia, o sea, es la probabilidad que le vamos a dar a los sistemas instrumentados de seguridad, la función instrumental de seguridad. Y ese será el nivel SIL que va a obtener el sistema. Si estamos en esa frecuencia de escenario, estamos por debajo de esa frecuencia, pues estaremos diciendo que el SIL no necesitamos ningún índice SIL especial, ¿vale?
Es decir, al final el LOPA es que es más complicado que el resto de las metodologías, más semi-cuantitativas. El objetivo es evaluar con qué frecuencia ocurre cada escenario y compararla con la frecuencia tolerable de tu compañero, ¿vale? Estas serían las distintas metodologías que aparecen en la norma, la mayoría de ellas. Y bueno, son simplemente deciros que de las que más se aplican son las semi-cualitativas y ya luego se aplicaría la semi-cuantitativa como es el LOPA. Muchas veces lo que se hace es, para una primera estimación, hacer una semi-cuantitativa, bien con gráfico de riesgo calibrado o matrices de riesgo, y en aquellos escenarios donde sea un nivel de SIL mayor o elevado, pues se aplica, por ejemplo, una semi-cuantitativa como puede ser el LOPA, ¿vale? A veces también hace red dedicado, pero no es la mayoría de las veces. Bueno, de las conclusiones o ventajas de aplicación que tenemos, existe una necesidad de implantar estos sistemas instrumentales de seguridad, ¿vale? Hay que decir que los consideramos como última capa de prevención dentro de las distintas salvaguardas que tenemos, y por ello debe cumplir con un nivel explícito de seguridad o especial de seguridad, que es lo que llamamos el índice SIL. Es muy importante recalcaros que un HAZO avanzado pues, es muy importante, pues es la base para desarrollar posteriormente el análisis SIL. Y también es importante realizar estos estudios con criterios técnicos y expertos como puede ser un analista de riesgo, ¿no? Pues por la complejidad que conlleva. También nos ayuda a incrementar la seguridad de las instalaciones, verificar los niveles de seguridad de cada una de las distintas capas de protección, disminuir pérdidas financieras por costes o materiales lucrocesantes, por responsabilidad civil derivados de los accidentes, por supuesto adaptarse a las normativas de seguridad funcional, cumplir con requisitos de la propia licenciataria muchas veces para no perder las garantías que nos dan, o incluso adecuarse a recomendaciones del seguro, ¿no? O disminución de primas en la contratación de pólizas de seguro. Bueno, por mi parte he acabado la presentación. Voy a ver la ronda de preguntas, ¿vale? A ver que como estoy haciendo la presentación, voy a ver todas las preguntas si es que hubiera alguna, y vamos a hacer un poco la ronda para ir contestando a cada una de esas preguntas, ¿de acuerdo? Dejadme que lo vea. Vale, bueno, por ahora hay solo una. De todas maneras, si tenéis alguna pregunta, me lo vais comentando, ¿vale? Me decís, al aplicar la calibración, la tabla de 2, ¿se puede diferenciar entre personal interno de la planta y terceras personas ajenas a la planta? Bueno, sí, normalmente cuando se evalúa el riesgo personal, se evalúa teniendo en cuenta el escenario en sí, ¿no? Imaginaros que es una fuga de sustancia tóxica que podemos decir que puede salir de la instalación, pues eso también se evaluará, es decir, se evaluará cómo puedan afectar al personal propio de la planta o incluso al personal que esté fuera de la instalación, pero siempre en función del escenario que se esté evaluando, ¿de acuerdo? No es lo mismo una explosión en un equipo pequeñito o una fuga en una bomba que una explosión pues, en una columna grande o que esté cerca de una carretera muchas veces, que eso también se puede evaluar y que pueda afectar a terceras personas que puedan estar pasando cerca de la propia instalación, ¿no? Como digo, es función sobre todo de la evaluación del escenario que se esté evaluando. Incluso muchas veces se evalúa también, imaginaros que el escenario es sobre presión en una columna, que se rompe esa columna y que puede afectar a otras columnas alrededor, a otros equipos, pues también se puede evaluar perfectamente la exposición a los equipos adyacentes a ese escenario, ¿vale? Vale, también me preguntáis por aquí cuál es la diferencia entre SIL A y SIL 1. Pues sí, a ver, normalmente eso no lo he dicho, es importante. El ciclo de vida, es decir, nosotros el ciclo de vida tiene varias etapas, ¿no? La primera hemos dicho el diseño del proceso, la segunda hemos dicho el análisis HAZO o análisis de riesgo, y luego hemos dicho la asignación SIL. Cuando hacemos la asignación SIL, en función del SIL obtenido, vamos a seguir continuando con el ciclo de vida o no. Es decir, para el SIL 1 o mayor, SIL 1, 2, 3 o mayor, vamos a seguir con el ciclo de vida en las siguientes etapas. SIL A o menor, no vamos a seguir con el ciclo de vida. Es decir, un poco lo que viene a decir es eso, ¿no? Que las normas de seguridad funcional aplican sobre todo a partir de las SRS, que sería la siguiente etapa, cuando el SIL obtenido es SIL 1 o mayor, ¿vale? Es decir,
Si es SIL-A o SIL-Raya, lo que te está diciendo es que no requiere ningún requisito especial de seguridad que nos exija la norma y que tengamos que cumplir, ¿vale? A ver, alguna otra pregunta por aquí. Si un enclavamiento de un nivel SIL 0 se puede eliminar teóricamente del sistema de emergencia y mantener en el BPCS, sí, perfectamente. Eso ya va a criterios de la propia compañía. Es muy diferente cuando evaluamos el SIL a una instalación nueva, ¿vale? Que todavía está en ingeniería básica o detalle, pero que no está construida, a asignar el ciclo de vida y calcular el SIL a una instalación que ya existe, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque cuando hemos hecho y calculado el SIL a instalaciones nuevas, pues justo después de hacer la asignación SIL y ver que era un SIL 0, pues se requiere que no es necesario su implementación. Incluso se puede decidir eliminar ese enclavamiento o no llevarlo al sistema de emergencia, sino dejarlo en el sistema de control. Pero es verdad que cuando es una instalación existente, pues cuesta más trabajo eliminarlo porque ya está, ya existe, y lo que se puede hacer es decidir dejarlo en el sistema de control, el BPCS, en lugar de en el sistema del PLC del propio sistema de emergencia, ¿vale? Eso ya viene a criterios de la propia compañía, ¿vale? A ver, otra pregunta. En base a tu experiencia, no sé, un segundo, creo que me salta una. Voy a poner esto un poco más grande, perdóname, pero voy a mirarlo desde el principio por si me dejo alguna. Si se realiza un análisis SIL cualitativo mediante matriz, ¿es necesario hacer posteriormente un análisis LOPA? No, no es necesario. Tú puedes utilizar la metodología que tú quieras. Lo único sí, que muchas veces, bueno, al ser cualitativo, pues se queda un poco como colgado un poco, ¿no? En el sentido de que no todo el mundo, o sea, es un poco subjetivo, queda un poco a la sujeción de los propios asistentes y a veces cuando da un SIL muy alto, pues para quedarte más tranquilo, pues suele hacer un análisis más semi-cuantitativo como es el LOPA, ¿vale? Pero no implica que uno lleve a consecuencia al otro, ¿vale? Es decir, podéis utilizar la metodología que vosotros prefiráis, ¿de acuerdo? Dice, en base a tu experiencia, ¿se suelen hacer SIL para puesta en marcha cuyo nivel SIL será más alto por presencia de operadores? ¿O la misma SIL la analizas para el peor caso posible? Hombre, normalmente cuando se evalúa el SIL para cada una de las funciones, se evalúa de todas las maneras, o sea, de todos los modos de operación. Es decir, normalmente si tenéis SIL exclusivos para puesta en marcha, pues se evaluará el SIL necesario para esa SIL en la puesta en marcha y se tendrá en cuenta en las siguientes etapas del ciclo de vida, SRS, etcétera, que solo estará activo durante la puesta en marcha. Porque entiendo que si es solo para puesta en marcha, luego se bypassará. ¿Vale? Entonces, todos esos conceptos se tienen que tener en cuenta. ¿Que es una misma SIF la que se utiliza para BPCS, o sea, perdón, para puesta en marcha que como para operación normal? Pues evidentemente se cogerá el caso más desfavorable, tanto si es en puesta en marcha como si no, ¿vale? A ver, ¿es posible asignar IPL a la instalación de toma muestras herméticos? Bueno, es que claro, ten en cuenta que esta norma aplica a sistemas instrumentados de seguridad, ¿vale? Es decir, los tomas de muestras no son sistemas instrumentados de seguridad, hasta que yo sepa, son tomas de muestras que pueden tener alguna configuración en automático, pero si le puede asignar IPL, no sé si te refieres a SIS, a sistemas instrumentados de seguridad. Hombre, normalmente no los hemos puesto a los tomas de muestras, yo no lo conozco. No sé si se hará o no se hará, pero normalmente se suelen utilizar para instalaciones, o sea, para parte de procesos, no para tomas de muestras. Puede ser, ¿eh? No digo que no, mi experiencia no lo conozco. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre SIL-A y no SIL? Vale, he explicado lo que es el SIL 1 y lo que no es el y menor, ¿vale? Pero no he explicado la diferencia entre SIL-A o SIL 0, SIL raya, que es lo que denomina la norma. La diferencia básica es, que te dice la norma, SIL 0, SIL raya es no requiere nada, es decir, si quieres elimínalo. SIL-A es mantén el enclavamiento, pero no va a requerir que sigas con el ciclo de vida. Es decir, no va a requerir ninguna requisito especial de seguridad, ¿vale? Diferencia, SIL raya, puedes eliminarlo, no requiere nada. SIL-A, manténlo, pero manténlo como tú quieras, en el BPCS, en el SIS, como tú prefieras, ¿vale? Pero no necesariamente tiene que seguir las etapas del ciclo de vida. A ver, ¿alguna otra pregunta?
Dice, con el envejecimiento de las instalaciones, maquinaria, sistema de control, ¿cómo se realiza la imprescindible actualización del análisis de riesgo? Bueno, pues eso ya depende de cada compañía. Hay compañías que tienen por criterio corporativo cada X años revisar esos análisis de riesgo y volver a reevaluarlos, ¿vale? Y cualquier modificación que implique modificación en los sistemas instrumentales de seguridad, pues se volverá a revisar cada una de esas etapas. Y en cuestión del SIS, de los sistemas instrumentales de seguridad, pues existe la etapa de procedimiento de mantenimiento y operación, donde cada X tiempo se va a mantener y se van a hacerle las pruebas necesarias para verificar que sigue cumpliendo con los criterios de seguridad que se le han exigido al principio, ¿vale? A ver, ¿cómo evitamos que el nivel SIL se degrade a través del tiempo? Bueno, eso no lo vamos a evitar. Es decir, el ciclo de vida tiene un tiempo. Cuando nosotros hacemos el cálculo y hacemos el diseño detallado de estos sistemas, lo vamos a suponer siempre en un periodo de ciclo de vida determinado, ¿vale? En el cual, pues estimamos, pues no sé, 15, 20, 25 años, 30 años, igual que cualquier otro instrumento realmente, ¿no? Y decimos, pues este ciclo de vida aplica para estos 20 años. Cuando pasen estos 20 años, pues tendremos que volver a reevaluar todo y a ver desde el principio, hacer análisis de riesgo, volver a asignar el SIL, ver cuáles son las PFD y tasas de fallo que tiene mi instrumentación, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, vamos a ir viendo a lo largo de este ciclo de vida, con esos procedimientos de mantenimiento y operación garantizamos que durante ese tiempo cumplimos con el SIL, cumplimos con los criterios, pero que eso tiene un ciclo de vida, ¿vale? Como todas las tasas de fallo al principio de la vida tienen muy pocos fallos, luego durante un determinado tiempo se mantiene estándar esa tasa de fallo y en los últimos años de su vida, de su ciclo, pues sube exponencialmente esas fallos, ¿no? Entonces, bueno, garantizar durante toda la vida, no, pero garantizar durante un tiempo determinado es lo que se persigue, ¿no? Con esta aplicación de estas normas, ¿no? A ver, otra. Acorde a vuestra experiencia, ¿en qué casos recomendáis hacer un LOPA? Pues bueno, deciros que el LOPA requiere más tiempo, requiere más experiencia del personal, requiere también de tener más datos pues de los sistemas que se involucran en cada escenario. Y últimamente también deciros que se aplica mucho más que el resto de las metodologías, ¿vale? Al final lo importante es que se tengan una buena base de datos de tasas de fallos, todo el tipo de instrumentación y realizar el LOPA. ¿Cuándo se utiliza? Bueno, cada vez se está utilizando más, ¿vale? También yo recomiendo que no es necesario hacer un análisis LOPA para todos los escenarios porque requiere tiempo de dedicación y mucha más fuentes de datos, como digo, pero bueno, sí utilizar una metodología semi-cualitativa y para aquellos escenarios donde se tengan dudas o donde se vea que el SILA se ha obtenido muy alto, pues sí realizar esos análisis locos, ¿vale? A ver, otra pregunta. ¿Un SIL puede modificar una actuación en planta? Bueno, una actuación en planta no sé a qué te refieres con eso exactamente. El SIL va asignado a cada enclavamiento, a cada función instrumental de seguridad. Que tú instales un SIL o una SIF puede modificar cómo actuar en planta. A veces sí. No entendí muy bien esa pregunta, lo siento. No la he entendido muy bien. No sé exactamente a qué te refieres con actuación en planta. Vale, ¿podrías comentar algo de los HIPS, High Integrity Protection System? ¿Se les aplica esta misma metodología de asignación SIL? Si al final es un enclavamiento, o sea, si los HIPS son enclavamientos, pero en este caso dedicados a la alta presión, implicaría las mismas etapas del ciclo de vida, no tienen un tratamiento especial, ¿vale? ¿La pericia o el entrenamiento del operador puede ser considerada como una IPL? La pericia o el entrenamiento del operador se considera IPL asociado a una alarma, ¿vale? Es decir, el operador por sí mismo, el procedimiento de operación por sí mismo, no lo podemos considerar, bajo mi experiencia, como una capa de protección independiente. Pero sí asociarla a la actuación, actuaciones de operador frente a la activación de una alarma, por ejemplo, ¿no? Imaginaros que hay alto nivel en un depósito, suena la alarma y el operador pues tiene exactamente el tiempo de actuación, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera, y esa conjunción de esas dos cosas podríamos considerarla como capa de protección independiente, ¿vale? Y asignarle un crédito,
A ver, los enclavamientos para alarmas alto-alto pueden no tener un SIL asignados. Los enclavamientos para alarmas. Esa tampoco la he entendido, lo siento. O sea, un enclavamiento puede tener asociado una prealarma, pero esa prealarma no es independiente del enclavamiento, por lo tanto no puede tener un SIL o un crédito IPL asociado. No sé si vas por ahí, ¿vale? O sea, un enclavamiento, cuando asignamos créditos IPL a las capas de protección, tienen que ser independientes tanto del enclavamiento que estamos estudiando como de la causa que origina ese escenario, ¿vale? A ver, pues creo que por ahora es la última pregunta que me aparece, ¿vale? ¿Estos requerimientos se auditan externamente o solo internamente por las empresas? Bueno, la norma de seguridad funcional te exige que tienen que verificar cada una de esas etapas y auditarlas. Ya si se hace externamente o internamente, creo que va a criterio de cada corporación. Como toda auditabilidad, lo suyo es que sea externo para evitar pues, problemas con la propia planta, ¿no? Incluso seguramente os exijan la aseguradora que esa auditoría o esa revisión, esa verificación se haga por un personal diferente al de la propia instalación, ¿vale? Bueno, aquí me aparece otra pregunta por ahí. Todavía tenemos tiempo. Los datos de probabilidad de fallo son difíciles de obtener. ¿Podrías mencionar algunas fuentes para obtener esos datos? Bueno, las probabilidades de fallo en demanda existe la OREDA, por ejemplo, que es una base de datos que utilizamos mucho para verificar tasas de fallo y la probabilidad de fallo, ¿vale? Existen más. El Ateneo también da tasas de fallo, es decir, existen una serie de bases de datos que sí nos proporcionan estos fallos, tasas de fallo. También el SIDA tiene distintas bases de datos. Son difíciles de obtener. Evidentemente, la probabilidad de fallo también se puede calcular si se tienen las tasas de fallo, ¿vale? Es decir, la PFD es probabilidad de fallo en demanda. Es difícil de calcular, pero si tenemos las tasas de fallo frecuencias por año, que sí existen más bases de datos, se pueden calcular y la norma te da cómo calcularlo, ¿vale? Esto va a ser un poco el objetivo que vamos a tener en el próximo webinar. Y otra pregunta, ¿la aplicación de la norma es obligatoria? No. Las normas son estándares que nos basamos para poder aplicar estos sistemas, ¿no? Pero no son de obligado cumplimiento. No tenemos un Real Decreto donde se diga que esta norma es aplicable por obligación. Pero si en vuestra compañía exigen que dentro de vuestro manual de seguridad, donde se dice tenemos que cumplir estos criterios y entre ellos son aplicar el ciclo de vida y calcular el SIL, pues lo tendréis que cumplir, ¿vale? Es decir, no es obligado cumplimiento, pero si dentro de vuestra instalación os lo exige, se tendría que cumplir, ¿vale? Bueno, por ahora no tengo más preguntas, así que podemos dar por concluida la presentación de hoy, el webinar de hoy. Os agradezco muchísimo toda vuestra atención, todas vuestras preguntas. Yo espero que al menos haya quedado claro cuáles son las distintas cuáles son las distintas metodologías que tenemos para asignación SIL o para calcular el índice SIL. Y bueno, lo importante es que os quedéis con el concepto, ¿no? Y que veáis que en la IEC y en la ANSI S84 pues aparecen distintas metodologías y que ya dependerá de la fuente de información, del conocimiento que tengamos, del objetivo que queramos para aplicar una u otra, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos y espero veros en el próximo webinar si os apetece. Un saludo para todos.